Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con esta sesión. Decía ayer que íbamos a ver el tema del recurso para platicar ahí las fases que se dan. Ayer vimos pues los diversos acuerdos que se emiten y algunos escritos que se presentan en el caso del trámite del recurso. Hoy vamos a regresar un poco para ver en general todo lo que es el contexto de recurso de revocación, inclusive los medios de impugnación que se pueden generar y más bien los medios de control no impugnativos, muchos de estos, pues que pueden darse, ¿no? Para efectos de generar después el trámite de recurso y ya posteriormente pues vamos a ver la manera en que se engarza con el juicio contencioso. Por el momento veremos otra vez esta parte, decía yo, del contexto del recurso de revocación que ayer platicábamos. Y pues vamos a dar inicio. Les comento que esta presentación se modificó y se les va a compartir nuevamente para que la tengan y la puedan consultar. Bueno, en este caso, pues el contexto del recurso de revocación que ayer veíamos, pues se genera en el ámbito de los medios de impugnación que podemos ver en este caso, aquí en este cuadro. Este cuadro lo recurrimos a él regularmente en nuestros cursos, quizás ya lo recuerden, que lo vimos pues en la parte de medios de impugnación, medios de defensa, y en otras sesiones lo hemos utilizado. Lo que prácticamente aquí se representa es la forma en que se va generando la defensa. Y en este caso, pues el acto administrativo que impugnamos, como pueden ver, pues sería este, ¿no? Aquí está el acto recurrido en este caso, ¿no? Entonces, todo el trámite de recurso de inconformidad viene a dar en esta parte precisamente, que sería el recurso administrativo, el trámite que se da, y pues tenemos una cédula de liquidación, tenemos alguna resolución de algún procedimiento, por ejemplo, veamos en este caso, y vamos a ver este cuadro también. Miren, hay diversos actos administrativos, sería este. En el acto administrativo, pues podemos encontrar los actos impugnables que ayer veíamos también, platicábamos las cédulas de liquidación, rectificaciones de prima de riesgo, es un acto administrativo, la resolución de visitas domiciliarias, revisiones, determinaciones presuntivas, resoluciones sobre solicitudes de devolución. Ayer platicamos de esto, de hecho, la resolución de responsabilidad solidaria, etcétera, ¿no? Hay diversos actos. Lo que quiero que veamos aquí es que estos actos definitivos e impugnables son esta parte que está aquí. Y claro, el silencio administrativo que se puede generar por peticiones que hagamos, instancias que generemos y que no resuelva la autoridad y donde esté previsto expresamente la negativa ficta. Una vez que tenemos pues la resolución impugnable, que sería el acto administrativo, el silencio administrativo, pues vamos a iniciar ahora sí el recurso de inconformidad. En este caso, pues le damos trámite al recurso en el plazo de 15 días. Es el plazo que tenemos para presentarlo. Presentamos el recurso, se van a dar sus diversas fases que ayer platicamos y termina con una resolución. Una resolución que puede ser expresa o puede ser también silencio administrativo. Vuelvo al diagrama del recurso. Entonces, se emite la resolución y se notifica en un plazo de 5 días a partir de que se emite. Puede haber un veto, decíamos, pero la resolución se notifica. Y esta resolución, que es expresa, puede también darse por cuestión de silencio administrativo, una resolución ficta, ¿no? La confirmativa ficta, que aquí es el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación el que se aplica. El reglamento de recurso de inconformidad no regula
de forma expresa pues el silencio administrativo, pero como es de aplicación supletoria el Código Fiscal, en este caso se aplica la figura de la confirmativa ficta también al recurso de inconformidad en un plazo de 3 meses a partir de que se presenta pues ahora sí el escrito ante la autoridad que va a resolver. Ayer les comentaba yo que, por ejemplo, vuelvo otra vez al diagrama, los consejos consultivos delegacionales. El consejo consultivo delegacional, pues muchas veces no se encuentra en la sede o su sede está fuera del ámbito territorial de la subdelegación. El ejemplo que les daba, pues en mi caso, en Baja California, ¿no? Yo estoy en Tijuana, hay una subdelegación del IMSS aquí en Tijuana, pero el Consejo Consultivo Delegacional está en Mexicali. Entonces, pues, ayer hasta les comentaba lo que había ido para allá, el día de ayer me tocó ir, pues es un viaje pues complicado, digo, por el tiempo, todo lo que implica, ¿no? Y bueno, la situación es que tú puedes presentar el recurso de inconformidad en la subdelegación. Presentas en la subdelegación, en este caso, el recurso, pero tiene que llevarse a Mexicali. Puede variar el tiempo, una semana a lo mucho, llega a Mexicali, al Consejo Consultivo Delegacional, y a partir de que se recibe en el Consejo Consultivo, a través de los servicios jurídicos, se inicia el plazo para lo que es la confirmativa FIT. Hay criterios sobre eso. Entonces, si yo ingreso mi recurso en ventanilla de una subdelegación que está fuera de la sede del Consejo Consultivo, allí no inicia el plazo. Inicia hasta que se recibe. Generalmente decíamos en el acuerdo de admisión, ayer veíamos un acuerdo de admisión, aquí está, este es el acuerdo de admisión, y aquí ya menciona, recibidos en este instituto el 25 de abril de 2024, en esa fecha. Bueno, y de hecho no, es otra fecha. En este instituto, fórmese, ingresado en el área de inconformidades el 3 de mayo. O sea, pueden ver, yo lo presenté en la subdelegación el 25 de abril y se envió a la delegación y se recibió el 3 de mayo. A partir de ese momento, tenemos que se inicia la figura bueno, se inicia el cómputo, ¿verdad? Para el plazo de la confirmativa ficta. Vuelvo al diagrama. Entonces, seguimos todo el trámite, se resuelve y puedo obtener la resolución expresa o el silencio administrativo, que sería la confirmativa ficta. Duda aquí, confirmativa o negativa. ¿Qué es esto? ¿No? Porque fíjense que en el lenguaje jurídico contencioso, ¿no? Es muy común usar de forma deliberada, ¿no? De forma arbitraria, por decirlo así, ¿no? Los términos. Hay muchos términos que usamos pues sin ninguna restricción y sin ninguna reflexión a veces. Y la confirmativa ficta y negativa ficta son nuestros términos que pues a veces se usan indistintamente, ¿no? Yo he presentado demandas de confirmativa ficta bastantes y me he encontrado de todo, donde efectivamente seguimos el lenguaje de confirmativa, 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 pero otros no, otros negativa ficta. Bueno, para mí no me perjudica, la autoridad nunca ha cuestionado ese tipo de situaciones. Sin embargo, son figuras distintas, pero con una naturaleza similar. La negativa ficta obedece a peticiones e instancias. Por ejemplo, en el caso del Código Fiscal, pues está regulado en el artículo 37 del Código Fiscal. La confirmativa ficta es una resolución que confirma la validez de una resolución y pues tiene que ver con los recursos administrativos. La diferencia es un matiz simplemente, porque en el caso de la negativa ficta, pues se niega lo que pides, ¿no? Solicitas la petición, la solicitud, y te dicen que no, se entiende que te están negando lo que pediste. En el caso de la confirmativa se confirma la validez del acto, pero lleva implícita la negativa de lo que pediste, porque tú estás pidiendo la revocación, que se deje sin efectos, y eso es lo que te están negando porque se está reconociendo la validez del acto. En ningún sentido es una resolución afirmativa, aunque se llama confirmativa ficta. Es una resolución también de carácter negativo.
Entonces, en esencia, tanto la confirmativa ficta como la negativa ficta son figuras similares, a no decir que iguales, ¿no? Nada más que, pues, les digo, ese matiz que se da por la confirmación de la validez, ¿no? Entonces, esto se los digo porque, ¿cómo presento mi demanda? Mi demanda la voy a presentar como confirmativa ficta o negativa ficta, pues yo les recomiendo que la presenten como confirmativa ficta porque es la figura aplicable. Sin embargo, si se presenta como negativa ficta, no tendría que haber un inconveniente como tal, por la naturaleza. Pero pues no podríamos evitar que la autoridad cuestione, en este caso, la impugnación, porque resulta que dentro de las causales de procedencia del juicio contencioso está una causal general. Hay dos causales. Una que dice que procederá el recurso de revocación en contra de las resoluciones de los recursos administrativos, de las que dice que se hayan tramitado conforme a las causales anteriores, ¿no? O relacionados con las causales anteriores. O sea, recursos fiscales, porque también habla de los recursos netamente administrativos, de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y estas resoluciones de estos procedimientos, de estos recursos administrativos de carácter fiscal, pues implica tanto la resolución expresa como la negativa. Y no dice que la resolución. Entonces, ahí entra la confirmativa ficta. Pero no dice qué resolución, solamente las resoluciones. Entonces, pues allí yo impugno la resolución confirmativa ficta. Esa es la causa. Pero resulta que hay una causal general de negativa ficta. O sea, nos han dicho, y es correcto, que la negativa ficta tiene que configurarse cuando la ley lo prevé. O sea, el caso del 37, ahí está previsto la negativa ficta para efectos fiscales, ¿no? Yo creo que no hay problema en materia fiscal. En materia administrativa de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tampoco hay problema porque está prevista la figura de la negativa ficta. Hay leyes especiales que quizás excluyan la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo principalmente, ¿no? Aunque también pudiera haber una ley que excluya el Código Fiscal en materia fiscal. No pudiera recordar en este momento alguno, realmente creo que no hay por el momento que yo ubique uno, pero vamos, siempre hay algo, ¿no? Pensando que hubiera uno, ¿no? A lo que voy, si estas regulaciones que excluyen la aplicación supletoria, ya sea de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el Código Fiscal de la Federación en nuestro caso, establecieran o no establecieran propiamente la figura de la confirmativa ficta o de la negativa ficta, más bien, se entendería, si no resuelven en el plazo de 3 meses, se entendería que hay un silencio administrativo, porque esta causal está prevista en la ley federal en la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su artículo tercero. Parece que la fracción 12 establece que cuando la autoridad no resuelva los procedimientos o peticiones que hagan los particulares, se entenderá que les negó lo que solicitaron, se configura la negativa FIC. Y también habla de la afirmativa o positiva FIC. Es decir, es una causal distinta a las del Código Fiscal y a la de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es una causal general de negativa FIC. Entonces, también ahí pudiera entrar. O sea, es un tema allí complejo esto, ¿no? No está, realmente no creo que alguien haya hecho un problema por esto, porque les digo, yo no recuerdo que alguien haya impugnado propiamente decir, es que le dijiste negativa ficta y no es confirmativa, ¿no? Hay una imprecisión en el uso del lenguaje, lamentablemente, ¿no? La confirmativa ficta que proviene por no resolver el recurso, así debería llamarse, ¿no? Sin distinción alguna, ¿no? Pero hay un uso, les digo, indiscriminado, no por parte nada de los abogados, yo se los digo por experiencia y no, les digo, por experiencia de haber visto las resoluciones de esos tribunales que le dicen negativa ficta, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo lo impugno? Yo les voy a recomendar que lo hagan como confirmativa ficta.
Pero si lo llegasen a impugnar o lo impugnaron ya como negativa, yo creo que no debería haber inconveniente. Bueno, entonces ese era el tema, ¿no? Tengo la resolución expresa o silencio administrativo, confirmativa en este caso de preferencia, y le impugno. Le impugno y ahora la voy a plantear en el juicio contencioso. Les decía yo, y fíjense que son de las pláticas que tenemos pendientes, fuera de las sesiones programadas, les decía yo, hay algunos temas allí que van surgiendo, y les decía yo sobre algunas particularidades del juicio contencioso administrativo. Por ejemplo, el planteamiento de la impugnación de los recursos sería un tema, ¿no? Porque está pendiente esa sesión también, digo que no está programada, pero pues yo les había comentado que me gustaría hacerla para que complementáramos esta parte de esas particularidades que se dan en el juicio contencioso, y yo creo que lo vamos a ver ahí. El planteamiento concreto de las resoluciones de recursos, porque hay temas que platicar ese, pues en esa situación, ¿no? Por ejemplo, la suspensión. No quiero salirme del tema, pero la suspensión tiene un tratamiento especial en el caso de una resolución de un recurso. En materia del Código Fiscal y de la misma reglamento del recurso de inconformidad, aunque no menciona nada, pero aplica supletoriamente el Código Fiscal, se considera que hay que, no se considera, se establece que hay que garantizar dentro del plazo de los 10 días posteriores a aquella en que nos notifican la resolución. O sea, me notifican la resolución, claro que expresa, ¿verdad? Y si confirmó, vamos a pensar que confirmó la validez del acto. Confirma la validez del acto, la resolución expresa, y entonces tenemos 10 días para garantizar, 10 días hábiles para garantizar, y esos 10 días no significa que nosotros tengamos que presentar nuestro medio de impugnación, porque eso es algo muy, muy recurrente de las autoridades. Presentas la garantía, solicitas la garantía, y con base en estos, está al final del artículo 133 por ahí del Código Fiscal, esos 10 días, y entonces la autoridad te va a decir, pero no procede o te requiere, no me acreditas la presentación del medio de impugnación. Eso es una cuestión fuera de lugar, ¿eh? En ningún momento, y es más, les voy a decir, el artículo, para no estarles allí dando un dato impreciso, el artículo del Código Fiscal, si alguien lo recuerda en este momento, les agradecería, ¿no? Pero aquí lo tengo ya rápido. Es el 144, yo andaba en la de la resolución del recurso. El 144, párrafo tercero, dice, es el que habla de la suspensión, ¿verdad? Y dice, para efectos del párrafo anterior, el contribuyente contará con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución que recaiga el recurso de revocación o a los recursos de inconformidad para pagar o para garantizar los créditos fiscales en los términos de lo dispuesto en este código. Entonces, en este caso, como les decía, una vez que se emite la resolución, tenemos 10 días para garantizar. Sí, claro, si la resolución no nos es favorable, ¿verdad? Si la resolución deja sin efectos la resolución recurrida, o sea, la resolución del recurso deja sin efectos el acto recurrido, no tenemos por qué garantizar nada y nos vamos al juicio sin garantía. Pero si en la resolución no nos es favorable, se reconoce la validez del acto y queremos ir al juicio, tenemos que tomar en cuenta que tenemos 10 días para garantizar. Entonces, la autoridad les va a decir, pues es que conforme al 134, 144, párrafo tercero, tú tienes que garantizarme y aparte acreditarme la procedencia acreditarme la presentación de un medio de impugnación, y eso no es cierto, ¿eh? Porque esto atentaría en contra del 17 constitucional, en contra del 14 y 17 constitucional, porque estarían afectando tu derecho de defensa. Entonces, eso no es así, pero se van a encontrar este criterio, ¿eh?
Yo les recomiendo que presenten el escrito porque al final de cuentas obligan a la autoridad que responda. Y yo lo que he hecho, fíjense, es en el caso de la autoridad cuando me dice que no procede, por ejemplo, no es que no es acreditado el medio de impugnación, impugno esa negativa. Impugno la negativa de darme la suspensión o de aceptarme mi escrito de garantía, porque yo estoy queriendo garantizar, y usted dice, no, es que no me acreditas o te requiere, ¿no? Y lo presento para efectos de no agotar el tiempo. La otra opción es esta, la opción A. Yo creo que es la que debería ser, ¿no? Pero lo que debe ser a veces no es lo que es. Otra opción que tenemos es presento el medio de impugnación, pues lo presento de forma sencilla, quizás algún agravio. Es más, reitero los agravios, hice valer en el recurso. Y entonces, como todavía estoy dentro del plazo de los 30 días, vuelvo a presentar como ampliación a mi demanda inicial, presento los agravios que en forma ya voy a hacer valer. Eso también se puede. ¿Para qué? Para que te evites la problemática de que la autoridad te diga, no, es que no me acreditas el medio de impugnación. Digo, habrá situaciones donde lo amerita hacerlo así, ¿no? Porque si la autoridad quiere inmovilizar cuentas o quizás remover bienes, se vuelve un problema, pues mejor de esa forma. Digo, a veces hay que seguir el juego lamentablemente, ¿no? Pero tomen en cuenta esta parte, ¿no? Entonces garantizo, y ahora sí, pues vamos al juicio contencioso, ¿no? Y esa parte, les digo, pues vamos a ver en otra sesión, pero pues allí lo que voy a plantear es que simultáneamente, como dice el artículo primero, pues impugno tanto la resolución, el recurso, inclusive la confirmativa ficta y también la resolución originalmente recurrida. Ayer les decía que pasa que pues tú pones en tu apartado, en tu capítulo de actos impugnados, impugno la resolución de fecha tal, recaída al, al recurso de inconformidad, tal, tal, tal. Asimismo, impugno el acto originalmente recurrido o la cédula de liquidación, por ejemplo, y ya ahí lo dejan. Y ya haces valer tus agravios, los que reiteras y los conforme a la litis abierta, los nuevos que haces valer, y te vas a encontrar con la sala que te dice, a ver, dice, no procede el juicio contra la resolución del recurso de inconformidad. Sin embargo, se desecha la demanda en este caso, por la resolución recurrida, originalmente recurrida, y empiezan a salir cara ahí una serie de conceptos medio raros, ¿no? De que ya estaría fuera del plazo, porque tú ya lo impugnaste, ya no estás dentro de los 30 días, y pues bueno, yo no sé cuál es el propósito de ese tipo de ideas, porque realmente pues no te lleva a ningún lado, ¿no? Porque tú tienes el derecho de hacer valer nuevos agravios, entonces estás impugnando también, ¿no? Bueno, les digo porque a mí me pasó en una ocasión, me dijeron que se desecha en cuanto a la resolución tal, porque esta fue recurrida en tal fecha. No se puede venir a impugnar porque se entiende que se impugnan simultáneamente y dije, bueno, ¿y eso a qué nos lleva? Nada, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Pero así se plantea, ¿no? Entonces, este es el contexto del recurso de inconformidad. Regreso. Aquí está el acto por el cual yo presenté mi recurso de inconformidad. Aquí está el recurso de inconformidad en esta parte y hay una resolución, nuestra resolución, este recurso que vamos a impugnarlo. Ahora, en un caso más concreto, tengo esto. Este también ya lo habíamos hecho de diagrama en su momento, pero si se dan cuenta aquí habla del recurso de inconformidad. Entonces, pues fíjense, una orden de visita puede ser cualquier procedimiento. Hay diversos procedimientos de visitas domiciliarias, de revisiones de gabinete, de los procedimientos del artículo 12A del Reglamento de Seguro Social obligatorio para trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado y el 18 del mismo reglamento.
También de la facultad del 39C para activar créditos fiscales. Bueno, esta es con base en los hechos, ¿no? Las cédulas de liquidación. Pero este es un acto. El procedimiento son estos dos, ¿no? Claro que también están otro tipo de resoluciones, por ejemplo, de aclaración, pudiera ser también allí de cédulas, y en este caso, vuelvo aquí, son los actos que yo pudiera impugnar. O sea, aquí estoy poniendo un ejemplo, pero piensen en los procedimientos del reglamento de los trabajadores de obra de construcción por obra y tiempo determinado. Puede haber otras resoluciones, presuntivas también, ¿no? La idea es que hay un procedimiento, ¿no? Pero este procedimiento pues se cumple en sus fases, ¿no? Por ejemplo, aquí está el de la visita domiciliaria, ¿no? A propósito, porque es el ejemplo que se toma, ¿no? El acta parcial, actas parciales, recuerden que en el caso, vuelvo otra vez aquí, en este caso, la facultad para las visitas domiciliarias es el artículo 251, no es el artículo 42, fracción tercera. Si en una orden de visita del IMSS me citan el 43, el 42, fracción tercera, pero no me citan el 251, fracción décima octava, 18, es ilegal esa orden. Si me citan este 251 y la fracción, junto con el 42, fracción tercera, no pasa nada el exceso de fundamentación. Pero si no se cita este artículo, sí es ilegal, ¿eh? Entonces, tengo la orden, pues todas ahora sí, la regulación ya propia del trámite, esa sí es del 46, y los demás, 44, 43, ¿no? 50, todos los demás aplicables. Pero la facultad que motiva, que fundamenta más bien la práctica de una visita domiciliaria es la de la ley del Seguro Social, no del Código Fiscal. Ya después retoma todo el procedimiento, o sea, toda la estructura, ¿no? Por eso es que la estructura básicamente es la misma. Pero fíjense que aquí hay algo, apenas estaba yo realizando una visita domiciliaria y no me fijé. Y me quedé con la curiosidad, voy a revisar porque el caso de los hechos y omisiones, dice el artículo 142, al penúltimo párrafo, me parece que, que en ese caso, el tercer párrafo, ¿no? Se tiene que notificar por buzón tributario el caso de dar a conocer hechos y omisiones. Y bueno, pues el seguro tiene buzón tributario, pero no para estos efectos. Inclusive las autoridades coordinadas, las de los estados, cuando practican visitas, no tienen buzón tributario. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando surgió esta, pues esta obligación de estos hechos y omisiones, creo que fue en el 2014, si no mal recuerdo, pero antes de eso no estaba esto. Y entonces, pues, alguien empezó a impugnar porque en las auditorías, en las visitas domiciliarias estatales, aquí en Baja California, no notificaban por buzón tributario. Y si no mal recuerdo, estaba anulando las resoluciones porque no sabía cumplir esta formalidad. Fue cuando empezó, hace ya mucho, mucho tiempo. Y lo último que recuerdo de este tema es que se empezó a generar el criterio de que, bueno, cuando no hay una posibilidad normativa, más bien material, para llevar a cabo la notificación por buzón tributario, pues se tiene que hacer conforme al 131, o sea, personal, estrados, todo lo que proceda, ¿no? Y bueno, pues yo creo que si impugnara este tema, quizás me encuentre una sala que me diga tienes razón y quizás me encuentre una que me diga que no. Pero ahí se los dejo, ¿no? Por curiosidad, por eso está aquí. Como pueden ver, dice, se dan a conocer hechos de omisiones 10 días en el seguro. Entonces, pues ahí, porque el buzón tributario que yo recuerdo no está para este efecto, pero
quizá lo hayan ya habilitado, no sé si alguien haya tenido alguna experiencia con este tema, pero yo recuerdo que no. Igual, bueno, pues ya se va a habilitar para muchas cosas, quizás allí cambie esta parte, ¿no? Y bueno, pues sigue todos sus trámites y se emite la resolución. Se emite la resolución y presentamos el recurso de inconformidad. Este sería el acto administrativo, la resolución. Aquí, fíjense, en la parte de arriba dice cédula de liquidación, manifestación aislada, dice sin procedimiento. Ese sería un ejemplo de un acto sin procedimiento, la cédula de liquidación. Ese es nuestro acto impugnado, nuestro acto recurrido más bien. Y presentamos en el plazo de 15 días, a partir de que se surte efectos, al día siguiente empiezan los 15 días que veíamos ayer en el cómputo, se notifica la resolución y ahora sí viene el recurso de inconformidad con todo su trámite que ya vimos, toda la cuestión de las prevenciones, la improcedencia, si se llega a dar, la admisión, suspensión, hasta la resolución. Y ya una vez que tenemos la resolución, pues si esta es confirmativa ficta, o en su caso sobre C, pues la voy a impugnar en el plazo de 30 días en el juicio contencioso. Decía que hay que tomar en cuenta solamente el tema de la suspensión, porque serán esos 10 días, pero de allí lo que sigue es impugnar en el juicio contencioso y pues como pueden ver prácticamente pues todo el trámite del juicio contencioso aquí está señalado, claro que es el de ordinario, que es un ejemplo, y pues este es el caso de la impugnación, del contexto de la impugnación del caso del recurso de inconformidad. Vuelvo a la primera, bueno, esta presentación, ¿no? Aquí está el acto impugnado que puede ser, repito, una cédula de liquidación, una resolución de visita, una resolución del procedimiento, los procedimientos del reglamento de obra y construcción, del 12A o del 18, una revisión, puede ser una multa por no haber rectificado la prima de riesgo, la rectificación de prima de riesgo, responsabilidad solidaria, etcétera, etcétera. Ahí pueden ser una cantidad de actos, ¿no?, que se pueden generar para efectos de impugnar, actos definitivos e impugnables. Ese es el punto, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el impacto que tendríamos con las reformas que se proponen? Pues realmente en cuestión de suspensión y de desconocimiento del acto no hay problema. O sea, esto que va a afectar al recurso de revocación si se llegase a aprobar ese tipo de reformas, ¿no? Lo que es el presupuesto del desconocimiento del acto recurrido, pues está bien remarcado ahí en el reglamento del recurso de inconformidad, en el artículo 12. Entonces, no hay inconveniente aquí. La cuestión de la suspensión tampoco, porque la eliminación de la dispensa de garantía, que es la que se da en el caso del 144, se dispensa la garantía, o sea, te dan suspensión sin garantizar, esta se elimina solo del recurso de revocación. O sea, el recurso de revocación lo están limitando bastante. Pero en materia de recurso de inconformidad no hay ningún inconveniente. ¿Dónde habría un inconveniente? Pues bueno, pensemos en el caso de una resolución que nos fuimos a juicio, presentamos el recurso, perdimos, juicio contencioso, perdimos, nos fuimos al amparo, perdimos y se declara la firmeza, ¿no? Ya queda firme la resolución. La cédula de liquidación quedó firme, ¿no? Perdimos en todas las instancias. Ah, bueno, pero viene la autoridad a ejecutar con el PAE. Pues, ¿qué es lo que hacíamos? Que impugnábamos, ¿no? A impugnar otra vez. Porque los mandamientos siempre están mal. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Ahí nos va a afectar. Sí, sí nos va a afectar. Porque contra actos del procedimiento administrativo de ejecución lo que procede es el recurso de revocación. Entonces,
allí sí entramos al tema del recurso de revocación y ya no lo vamos a poder presentar. Eh, en este caso, pues ya no puedes alegar el desconocimiento porque supone que ya lo hiciste valer. El recurso de inconformidad, lo que seguiría es el recurso de revocación contra actos del PAE. Pero esta reforma dice que ya no podemos impugnar un acto, un acto de cobro, o inclusive cuando solicitamos la prescripción, si nos dice, si nosotros decimos que ya prescribió, usted dice no, no ha prescrito, esa resolución no la vamos a poder impugnar ni en recurso ni en juicio contencioso. ¿Qué procede el amparo indirecto? Pero el problema es que para efectos de cobro, en el amparo indirecto tendríamos el tema de esperar hasta que se publique el remate. Bueno, si son cuentas bancarias es otro cantar, ¿no? Porque tenemos la excepción al caso de, si se embargan cuentas bancarias, el caso del 127, que allí no le han metido mano todavía, pero pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero sí nos afectaría hasta ese momento, y no directamente con recurso de inconformidad, ¿eh? Sino con la procedencia del PAE, ¿no? Que es en este caso el recurso de revocación el que procede. No procede recurso de inconformidad propiamente. Tú puedes desconocer el acto, pero no impugnar el PAE, porque sería recurso de revocación. Entonces, eso es lo que sí pasaría allí, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? También, para efectos de plantear bien la defensa, ¿no? Pues bueno, en general, eso es lo que va a suceder en estos casos, ¿no? Y les decía, bueno, ¿y qué actos impugnamos? Ya vimos los actos impugnables, ya vimos los procedimientos que hay en este caso. Y bueno, y fuera de este tema, la pregunta, ¿qué otro tipo de procedimientos hay? Y tenemos el tema concretamente de las aclaraciones, fuera de recurso. Recuerden que hay aclaraciones, en este caso del 39D, de la ley del Seguro Social, que se tramita conforme al 151 del reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, el RACERF. ¿Vale? Y la aclaración de multas, ¿no? Tenemos son procedimientos que eventualmente pues, nos serán de mucha utilidad, hay que tomarlos en cuenta, porque aquí pues nos notifican el crédito fiscal y tenemos en ese caso una cédula de liquidación, tenemos un plazo de 5 días hábiles para presentar la aclaración, que hay criterios que dicen que sí suspende también el plazo de recurso de revocación, entonces pues aquí ya no tendríamos inconveniente en presentarla, se suspende, interrumpe el plazo para presentar el recurso de inconformidad, además lo interrumpe, no lo suspende, lo interrumpe y tenemos el plazo de 5 días, lo presentamos, una solicitud debidamente sustentada, desde allí podemos plantear cuestiones de fondo. Por ejemplo, que si presentamos los avisos, pues aquí están los avisos, que algún trabajador, bueno, pues no se pagaron pues ahora sí el periodo completo, bueno, es que hubo ausentismos, aquí están bien soportados, ausentismos, ¿no? Que si no se integró al salario algún concepto, pues hay que tomar en cuenta que no sean los que integran el salario, casi todo integra el salario, pues todavía los bonos, ¿no? De puntualidad, aunque ya siempre hay problemas, ¿no? Siempre y cuando recuerden que los bonos tienen que ser, para que integren el salario, pues tienen que ser previsibles, tienen que estar determinados, o sea, en el contrato te digo que cada mes te va a dar un bono de puntualidad, ¿no? Obligatorio, eso pues no es un bono, propiamente que no integra el salario, es un bono que integra el salario si es permanente, si es fijo. Pero si es aleatorio, que se establece en caso de que no se cumplan pues en este caso, la asistencia entre 28 y 30 días, por ejemplo, no se dará el bono. Entonces, eso ya es, de alguna manera, es eventual, no es fijo, ¿verdad?
esa situación es la que muchas veces el IMSS dice, a ver, aquí hay un bono fijo, ¿no? Bueno, pues si la persona está llegando regularmente temprano, pues es precisamente para lo que sirve el bono, para alentar pues la puntualidad en este caso, ¿no? Y la asistencia de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, es otra cuestión allí que analizar, ¿no? El punto es, allí podemos plantear todos los temas de fondo. Digo, también en el recurso, no estoy diciendo que no se pueda, simplemente que pues generalmente las aclaraciones son para eso, ¿no? A ver qué pasó, avisos afiliatorios que te presentaste, u otro tipo de información que haya que precisar. Si hay una controversia, yo creo que de los bonos, dice, no, no se puede plantear. Entonces, siempre y cuando dice no, no sea una controversia, por ahí se menciona, pero dice la solicitud está debidamente sustentada y verse en errores aritméticos, avisos afiliatorios presentados previamente por el patrón, y bueno, el IMSS desahogará la aclaración con base en información, documentación presentados y determinará pues, si la resolución es válida o no. Si resulta parcialmente, se emite uno nuevo. Si no es así, se declara la firmeza del crédito fiscal, que bueno, ya podríamos presentar el recurso y se cancela si es viable, si es fundada mi aclaración, se cancela el crédito fiscal, ¿no? Pero si se declara la firmeza, esa es la resolución que en este caso yo voy a impugnar, ¿no? En el caso del recurso, esa resolución de firmeza genera que pues ya impugne la resolución, ¿no? La resolución junto con la cédula, ¿no? En virtud de que se declaró la firmeza y bueno, a partir del día siguiente sus defectos, y ahora sí, como se interrumpió la prescripción, el plazo para el recurso, pues se computa nuevamente y presento mi recurso. Pues allí está, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Digo, es un recurso de utilidad que eventualmente me puede ser útil, ¿no? Para efectos de impugnar, bueno, de cuestionar las cédulas de liquidación, ¿no? Ese es el procedimiento del 151 y el otro caso son las multas. Pero son aclaraciones que se resuelven hasta en la ventanilla, ¿no? Llega así, oiga, yo pagué mis cuotas el día 16, ¿no? Bueno, por alguna razón no queda registrado, pero pues hay que llevar comprobantes de pago y pues con eso estaríamos justificando. Si llega el día 17, llega el 18 más bien, 18, 19, día 21, más 25 si quieren, y hasta otro mes, ¿no? Suele pasar. Pero el IMSS generalmente está ahí de forma inmediata, a veces al día siguiente, a veces. Pero pago el día 25 y no me han notificado la cédula de liquidación. Pago el día 25 y al día siguiente, 26, llega el ejecutor, ¿no? Ya le digo, yo pagué el día de ayer. Pues te van a notificar y hay que ir a aclarar. Y generalmente ese tipo de situaciones no son problemáticas, dejan sin efecto la cédula, pero sí hay que ir a la ventanilla, ¿no? Patrones para presentar ese tipo de aclaraciones. No son tan, no tanto el procedimiento como el caso anterior, que son de cédulas de liquidación. Esto es para cuestión de multas, básicamente, ¿no? Es para ese efecto, ¿no? Bueno, también es para la cédula, ¿no? Pero son casos donde ya cumpliste, ¿no? Básicamente es el mismo, sí se diferencia, ¿no? Porque uno es del 139, no, de hecho es el que estamos viendo, perdón, y otro es 105, que es la regulación. El otro es el de 304, este es el de las multas por infracciones. Entonces vas y mira, yo ya pagué y esta multa la vengo a aclarar, ¿no? En el otro caso es cuando se trata también de la cuota, o sea, aquí no estás cuestionando la cuota, solamente la multa, el otro sí estás cuestionando la cuota. ¿Cuál es la diferencia, no? Pues esta sesión va a ser muy breve, les aclaro, era lo que faltaba para terminar de ver los recursos. ¿Y por qué? Porque vamos a ver el día martes, si no recuerdo la programación que tenemos, déjenme nada más confirmar, aquí en el grupo les envié las fechas, aquí están las fechas, tenemos sesión para el día, el día de mañana, de acuerdo al calendario, pero sí voy a cambiar en este caso la fecha.
va a ser el próximo jueves, porque vamos a ver tanto ejemplos prácticos de impugnación, ahora sí, lo vamos a tener, ¿no? De lo que es facultades de comprobación y el caso de cédulas de liquidación del IMSS. Junto, bueno, de hecho, todo lo que es facultades de comprobación, cédulas de liquidación del IMSS y también el tema de Infonavit. Recuerden que les había dicho, el día de ayer les estaba yo platicando que teníamos ahí una sesión adicional, otra vez de recurso de revocación, ¿no? Pero ahora vamos a ver la parte de redacción. Nada más que era para estas fechas, de hecho ya tendría que haberse estado llevando a cabo y se modificó porque estoy esperando por allí información todavía de las comisiones, no alguien que mande la información. ¿Cómo va a quedar bien planteada la minuta? O sea, recuerden que hay modificaciones, entonces es lo que quiero ver, pues para darnos una idea de lo que sí va a venir, ahora sí, ¿no? Probablemente sea como lo mandó el Ejecutivo, es muy probable, quizás sí, vamos a ver igual qué sucede, pero si se llega a dar esto, pues vamos a ver qué impacto va a tener, ¿no? De hecho, ya previamente vimos así como está propuesto, pues muy negativo, ¿no? Era lo que les decía hace rato, ¿no? Pero si no es así, pues ojalá, pues vamos a ver qué es lo que se propone, ¿no? Bueno, licenciados, si no hay ningún comentario, pues les decía, hoy tenemos sesión corta, así que terminamos y pues nos vemos el próximo martes, miércoles y jueves con las sesiones restantes de lo que sería de septiembre y ya pues en sus fechas programadas en octubre, ¿no? Entonces, pues que les agradezco, que pasen una excelente tarde. Nos estamos viendo en la siguiente sesión.